Vamos a tratar algunas proporciones del cuerpo humano. Dibujamos, por ejemplo, una longitud que va a ser la mitad del cuerpo. Pues, por ejemplo, desde aquí, vamos a coger esto, desde aquí, por ejemplo, hasta aquí. Así nos cabe dentro del dibujo. Tenemos entonces la parte superior del cuerpo, la parte inferior. Aquí va a venir el hueso del pubis. Hacemos, por ejemplo, una forma poligonal para hacer la zona de las caderas. Hacemos otra forma poligonal para el torso y una forma, por ejemplo, elíptica para la cabeza. Vamos a hacerla algo más pequeña. La cabeza sabemos que es 1/8 del cuerpo. Eso quiere decir que si el pubis queda aquí, pues realmente tendremos que dividir esto en 4 partes. 2 partes, 3 y 4. La cabeza debe llegar hasta aquí. Exactamente 1/8 de la altura total. Ahora, por ejemplo, vamos a dibujar el muslo. Vamos a bajar una vertical, ya que pusimos el torso aquí algo desviado, lo ponemos más hacia aquí. Y vamos a inclinar esto ligeramente, de manera que pongamos muslo y pierna, por ejemplo, según esta dirección. Con lo cual tenemos la mitad hasta el pubis y ahora la otra mitad parece que debe llegar hasta aquí, un poco más abajo, el muslo hasta aquí y luego la pierna. Vamos a ponerla aquí. La pierna y el pie. Son formas geométricas. Esta vamos a poner la cadera ligeramente inclinada y la pierna aquí también algo inclinada. Manteniendo aquí entonces prácticamente a la misma altura, ya que esta sigue esta dirección y esta. Ponemos aquí, por ejemplo, la pierna con el pie, otro triángulo. Bueno, tenemos entonces más o menos lo que podría ser la altura de un señor, con el punto medio, como decíamos, que era aquí donde está el hueso del pubis. Y ahora el pectoral lo pondremos prácticamente a la altura de la mitad de esta mitad, o sea, cogiendo aquí otro fragmento igual que para la cara. Para la cara podemos repartir formas geométricas para, por ejemplo, altura de los ojos, las cejas, la nariz y la boca. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, los brazos. Pues esto todavía podemos mostrarlo más hacia aquí. Pues, por ejemplo, este brazo que venga en esta dirección y el antebrazo, por ejemplo, en esta. Podemos hasta aquí, por ejemplo, manteniendo aquí, por ejemplo, la posición de la mano apoyada. Esta vamos a hacer lo mismo con ella. Hacemos una orientación, por ejemplo esta, y ahora el antebrazo, con la posición aquí, por ejemplo, también de la mano apoyada. Bueno, tenemos ya nuestra figura. Ahora le damos un poco de formas y hablamos de otras proporciones. Por ejemplo, si cogemos aquí, vamos a marcar aquí la posición de la articulación de la rodilla, una forma elíptica para marcarla, y por ejemplo aquí también, aquí vamos a ponerla algo así como de perfil. Aquí marcamos la curvatura del cuádriceps, el vasto externo, y aquí marcamos la posición de la rótula y el tendón rotuliano, marcando luego aquí el gemelo externo y el gemelo interno. Vamos a traer la parte anterior de la tibia por aquí y luego el gemelo interno. Entonces, dentro de esto, aquí el vasto interno y aquí la zona de aductores. Bueno, tenemos la rótula y aquí el recto anterior del cuádriceps. Sin entrar mucho en cuestiones anatómicas, solo por encima de la rótula, un poco más arriba, cogemos esta medida y aquí tenemos 1/3 de la altura total. Si cogemos otro tercio aquí, pues debe ser tal que está ligeramente por debajo de los pectorales. Estos dos pectorales que son los pectorales mayores. Entonces, ligeramente por debajo, podemos decir que poco menos de la anchura de una mano, pues tenemos aquí otro tercio. Y luego el último tercio para llegar hasta la parte superior para la cabeza. Decíamos también que aquí a la altura del hueso del pubis, pues era la mitad del cuerpo. O sea que tenemos otra proporción, 1/2 para la altura hasta el pubis. Bueno, marcamos por ejemplo la posición aquí para el pie, decíamos era una forma triangular, y aquí también para el muslo este. Entonces tenemos aquí la forma geométrica y ahora aquí vamos
a hacer protuberancia un poco aquí para el tibial y aquí para el gemelo, marcando luego aquí también la posición del pie hasta aquí. Bueno, marcamos posición aquí para las ingles, aquí por ejemplo para el hueco del oblicuo mayor del abdomen hasta las ingles y aquí la zona genital. Marcamos aquí el recto anterior y aquí la división del recto anterior del abdomen y aquí el músculo de la anchura gran dorsal con el oblicuo mayor aquí sobre la cadera. Vamos a bajar el brazo aquí un poco para que no aparezca la figura en tensión. Entonces marcamos por ejemplo aquí la posición del hombro, deltoides, lo mismo aquí. Marcamos aquí la posición del bíceps y aquí metiéndose el deltoides. Zona de las clavículas y del esternocleidomastoideo y el trapecio por la parte exterior. Bueno, tenemos ya un poco de la geometría del cuerpo. Aquí el supinador largo, luego aquí el primer radial y aquí extensores. Parte del cubital, por debajo del cubital, músculo y aquí la mano que apoyaremos. Tenemos entonces aquí, vamos a poner por ejemplo aquí la parte protuberante del vasto externo del tríceps braquial y aquí la separación entre el braquial anterior y el bíceps. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo, podemos marcar la separación entre el hombro y el bíceps. Aquí marcamos el supinador largo, aquí los extensores, este supinador, el de aquí. Dejamos aquí el tendón del bíceps algo más pequeño, marcamos por aquí la posición del hombro, dejando aquí la separación clavicular, otra vez el vasto externo del tríceps braquial, separación de braquial anterior y tríceps y primer, segundo radial, hueso del cúbito y cubital anterior y posterior. Bueno, más o menos esta es la distribución. Ahora marcamos por aquí la mano. Entonces, no era objeto de este dibujo hacer un trabajo de anatomía, sino marcar proporciones. Pero bueno, marcaremos un poco las sombras para que se vea la figura. Pues, por ejemplo, marcar ahí un poco más, que nos ha quedado un poco corto. Bueno, habrá que ponerle barba, que se extendió. No había otra goma aquí. Entonces, bueno, tenemos aquí la barbilla, tenemos aquí la zona de la cabeza. Aquí el sartorio que viene por aquí delante, todo por aquí hasta la parte superior. Zona de la rótula, tendón rotuliano, separación del hueso del fémur y aquí de la tibia. Y aquí el gemelo junto con el sóleo y el maléolo, que es el hueso interno. Bueno, una vez ya marcado un poco los detalles, vamos a poner aquí para evitar censura, una especie de bañador. Aquí marcando también la zona de el serrato mayor y aquí gran dorsal por detrás, zona pectoral y zona del acromion, aquí para el hueso del esternón. Espero no haberme equivocado en algún nombre. Ahora seguimos con otras cuestiones de proporción. Vamos a poner, ya que le pusimos barba, pues le ponemos bigote. Vamos a marcarle un poco también de los ojos y de la nariz. Aquí las orejas desde la altura de la nariz a la altura de los ojos y el cuello, como decíamos, los dos tendones aquí para el esternocleidomastoideo, dejando aquí pues la zona del trapecio que va por la espalda hacia atrás. Vamos a marcar aquí la separación, por ejemplo, de el pectoral y el hombro. Bueno, una vez ya que tenemos marcados algunos detalles, vamos a detallar más esto aquí.
Si la pierna está casi frontal, pues el pie no debería estar muy desviado, sino que tendría que estar más o menos por aquí. Marcamos maléolo interno externo, viene por aquí y ahora le marcamos aquí el pie. Hacer un pie ya es algo más difícil, hay que ajustar, acercarse un poco, verlo en más detalle. Bueno, lo importante es si realmente hemos mantenido las proporciones. Si el tronco superior es algo musculoso, pues tendríamos que hacerlo también proporcional, por ejemplo, aquí en la parte inferior, pues marcando también más a lo mejor la musculatura. Bueno, seguimos con algunas proporciones, ya que es a lo que estábamos. Aquí dejábamos el oblicuo mayor. Y, por ejemplo, aquí para la pierna, pues marcando también aquí el cuádriceps y aquí, como decíamos, el sartorio. Dejando aquí relajado el vasto interno del cuádriceps. Bueno, ahí tenemos las manos, por ejemplo, primer radial. Bueno, lo que puede quedar algo distinto es que da la impresión de que la rodilla respecto a la zona de la pierna, pues habría que bajarla ligeramente, pero bueno, esto, como es este hueso, viene por aquí y aquí viene el talón, tendón de Aquiles por aquí detrás. Bueno, seguimos con otras proporciones. Bueno, teníamos la mitad a esta altura, luego teníamos varios tercios. Si por ejemplo cogemos la altura de la cadera, entonces tendremos que, ahora lo ponemos de este lado, desde la altura del hombro hasta la altura de la cadera volvemos a tener otro tercio, o sea, donde está la cresta ilíaca aquí de la cadera, por aquí, un tercio. Bueno, podríamos seguir buscando otros tercios, aunque no siempre funciona. Tendría que ser también muy deportista. Una vez que tuviera los brazos extendidos hacia abajo, podríamos considerar también un tercio para la anchura total de los hombros, pero bueno, viene siendo algo menos. Podemos poner una mano menos, la anchura de una mano respecto a la anchura de los hombros. Bueno, por último vamos a darle un poco de sombras para dar un poco el efecto de tridimensionalidad. Entonces, marcamos ya, por ejemplo, la posición aquí de algunos músculos. Sobre todo marcamos pues los que vamos a sombrear. Aquí está el anconio, aquí debajo el cúbito, aquí extensores, primer cubital, anterior y posterior. Ahora ya le marcamos aquí los dedos y aquí los extensores de los dedos. Lo normal es que baje un poco esto así por el brazo. Tendón para el bíceps y aquí se mete para el hombro, haciendo una separación aquí en el deltoides y que se marca ahora aquí en el, vamos a ponerlo así, y aquí la separación entre, nos acercamos, entre lo que es el bíceps y el braquial anterior. Marcamos por aquí la zona del serrato, son músculos, y aquí detrás la musculatura de la espalda. Pues aquí también oblicuo mayor del abdomen y aquí del recto anterior del abdomen, que es irregular. Para los pechos, tendón del bíceps, dos cabezas, aquí separación de las dos cabezas. Luego decíamos ahí el braquial anterior, el supinador largo, aquí primer radial, segundo por ahí,
extensores y luego cubital antes de el hueso. Entonces marcamos aquí también la posición, aunque apenas ya se vería, de los dedos. Aquí el anconio y aquí el vasto externo del tríceps. Entonces, marcando aquí entonces también el hombro y aquí la separación entre la zona clavicular y la zona acromial. Dejamos aquí entonces el esternocleidomastoideo hasta las clavículas. Vamos a poner aquí el bañador y ahora íbamos a marcar pues por ejemplo para la boca, para los ojos y las cejas, y le vamos a poner barba. Marcando también el cabello y la oreja, como decíamos, desde la altura de la nariz hasta la altura de las cejas. Bueno, por último decíamos la altura, que parece que tenía que estar en la mitad del cuerpo. Marcábamos también la posición para las rodillas. Decíamos la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia, aquí la zona rugosa de la tibia, luego el gemelo y el sóleo, marcando luego aquí el pedio y los dedos del pie. Bueno, el vasto interno un poco aquí marcado, lo mismo aquí el recto anterior y el sartorio, marcando luego el vasto externo y aquí el tibial anterior. Se vería aquí el peroneo, un lateral con la hendidura aquí, y vamos a poner aquí para la rodilla esta protuberancia en el perfil de la rótula del tendón rotuliano y luego la zona de curvatura del muslo para músculos que traen la pierna hacia adentro, el muslo hacia adentro más exactamente. Lo mismo para la pierna y aquí por ejemplo para los pies, para gemelo y aquí el sóleo que queda debajo y aquí el hueso de la tibia, el maleolo interno. Aquí vamos a traer el gemelo más hacia adentro. Y separación entre el hombro y la zona pectoral, dividido entre 3 fascículos, el primero, el segundo y el tercero. Bueno, no se trata de emular a Leonardo da Vinci, solo es para marcar ahí algunos detalles sobre proporciones y musculatura. Aquí estos ya no se notarían los internos de aquí. Y esto iría aquí hasta la cadera, y ahí arriba. Este que viene por aquí, el músculo sartorio más largo del cuerpo. Bueno, vamos a darle algo de sombra. Entonces, si entendemos que por ejemplo la luz viene de un lateral, entonces oscurecemos toda esta zona, oscurecemos la zona del hombro, del pectoral, un poco del braquial, del bíceps y sobre todo del tríceps, la parte interior de abajo, la parte inferior de el antebrazo, lo mismo aquí. Podemos ampliar esto un poco y el antebrazo algo más pequeño, pero bueno, son desproporciones que en pintura son fáciles de corregir. Aquí ya está hecho a tinta, entonces ya no hay posibilidad. Marcamos aquí el oscuro para la protuberancia de este y aquí lo mismo para aquí, toda la zona está oscura por este lateral y lo mismo por este lateral. Aquí decíamos la zona interna y sobre todo la zona que queda ahí detrás.
Bueno, sombreamos un poco y vamos a poner la sombra también para la cara, toda la mitad de la cara en sombra y aquí también. Y el cuello, y podría proyectar por ejemplo por debajo toda la sombra de la cara y sobre la zona del cuello. Bueno, pues sombreando en general. Oscurecer, por ejemplo, también por aquí, toda esta zona. Pues convirtiéndolo ya un poco en una figura casi desollada. Para hacer el estudio de anatomía, pues tendríamos oscuridad para esta zona que se mete, tanto para la zona del hombro con la zona de separación de aspecto. Aquí también vamos a oscurecer. Entonces decíamos separación entre esos dos músculos, braquial y bíceps. Aquí lo mismo para el supinador y primer radial. Y aquí el vasto externo del tríceps con la zona de aponeurosis tendinosa. De aquí saldrían los extensores y aquí debajo el cubital hasta llegar aquí a la protuberancia para la mano. Entonces decíamos oscurecer, por ejemplo, allí a donde no llegaría tanto la luz, lo mismo aquí. Mismo, por ejemplo, aquí. Marcando aquí, por ejemplo, para el pectoral y lo mismo aquí, por ejemplo, para todo esto. Hacer así de forma progresiva. Bueno, como no es un trabajo realista, solo de un estudio ligero de las proporciones, marcamos aquí ya para acabar algunos oscuros así con intensidad y lo mismo aquí. Marcando aquí, por ejemplo, esta separación entre entre el recto anterior del cuádriceps y vasto interno. Lo mismo va aquí para la rodilla, para la sombra de los detalles de la rodilla. Aquí vamos a, esto proyectaría su sombra aquí en la zona de abajo, lo mismo aquí, y la zona interior. Marcamos aquí también protuberancia aquí para esto y podríamos también oscurecer las distintas zonas del pectoral. Lo mismo aquí la hendidura esta. Y a lo mejor proyectar más sombra por aquí. Lo mismo por aquí. Por aquí, por la nariz, etc. Marcar más la hendidura esta. Bueno, pues también esto queda más oscuro, entonces toda la zona de la mano, ya que lo tapa el cuerpo, debería quedar oscura. Y esto también a lo mejor, entonces toda esta zona oscura. También toda esta zona más oscura. Aquí nos comemos un poco de ese músculo del sartorio. Aquí podríamos oscurecer
el hueco aquí para la rodilla. Lo mismo aquí, por ejemplo, para el sóleo. Aquí más oscuro para el pie. Aquí también un hueco aquí para la zona de la tibia, hasta llegar aquí al maléolo, proyectando aquí la sombra también por debajo del pie. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Podríamos haberle juntado un poco más las piernas, siempre es fácil detectar algunos fallos. Y alguna cosa también en esta pierna habría que retocar, pero bueno. Entonces vamos a concluir con algunas proporciones más. Hay que decir que la figura se ve algo distorsionada, parece de piernas más grandes, porque la hoja está en perspectiva. Si la ponemos así, pues ya no da tanto ese aspecto. Lo que sí es un torso algo musculoso, además para unas piernas algo raquíticas. Pues bueno, eso se solucionaría aumentando más musculatura, por ejemplo, para las piernas y muslos. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Marcando más la posición y marcando más la musculatura. Pues decíamos que queda un poco distorsionado por el efecto de la perspectiva, pero que si lo ponemos así frontal ya no da tanto ese aspecto. Aquí podríamos marcar el oscuro para la zona de abajo del antebrazo y, por ejemplo, para la zona esta del tríceps, la parte anterior. Aquí el hueco para el brazo. Bueno, pues ya para concluir, realmente esta media y esta vienen siendo aproximadamente iguales en el dibujo, aunque hay diferencias. Marcar aquí la diferencia entre los dos músculos tríceps y braquial, y aquí también en el hombro, ya que el hombro aunque los fascículos parece que estén provocando que se inserte delante de este músculo, es este músculo el que está delante del deltoides, que es un efecto extraño, pero bueno, que da la impresión de que se inserta el músculo en la parte anterior, dejando el braquial detrás, cuando es al revés. O sea, en el hombro estaría primero aquí por dentro la zona de el braquial, y aquí estaría el hueso detrás del braquial. Bueno, pues ya para concluir, alguna cuestión más sobre proporción. Podríamos ahora, por ejemplo, dar contraste a la figura, dejar el antebrazo ligeramente más pequeño, que eso es lo que aquí falló. O sea, esto ligeramente más pequeño, y esto sí que se podría ampliar un poquito más, pero ligeramente, ¿no? Vemos también si hay alguna sombra, así que, por ejemplo, esto a lo mejor se podría oscurecer más, toda esta zona, esto también. En general el hombro podría quedar todo más en sombra, y toda esta zona pues también más en sombra. Lo mismo por aquí todo. Y luego aquí proyectando a lo mejor también la sombra sobre el muslo. Y lo mismo aquí. Dejando aquí, por ejemplo, el vasto interno relajado y provocando aquí, por ejemplo, un pliegue. Y aquí el oscuro para
la zona de la rodilla. Lo mismo aquí, a lo mejor aquí. Bueno, pues esto es nuestro monigote anatómico en el que vimos algunas proporciones. Podríamos seguir viendo algunas proporciones más. En general, las más importantes pues serían eso, la mitad a la altura del cuerpo, y luego podemos coger otra mitad dentro de esta altura, desde lo que era el hueso del pubis, y ligeramente por debajo de la rodilla tenemos ahí otro medio. Entonces tenemos un medio desde lo que sería la altura del hueso del pubis, que es el que queda encima de los genitales, hasta por debajo de la rodilla, o sea, más o menos por el tendón rotuliano o la tuberosidad anterior de la tibia hasta la base de los pies. O sea que aquí tendríamos, por ejemplo, un medio y otro medio. Mientras que otro medio para la cabeza, desde la cabeza hasta el pectoral, y desde el pectoral hasta el pubis, pues tendríamos aquí prácticamente otro medio y aquí otro medio. Ya digo, es una orientación que más o menos se puede tener en cuenta, pero tampoco es ciencia exacta. Pero además hay variaciones de una figura a otra, y luego está lo de las proporciones, que también son variables según las culturas y según los estudios de los distintos anatomistas, ¿no? Que no todo el mundo las considera igual. Entonces tendríamos otro medio para aquí, medio y medio, más o menos a la altura de las rodillas hasta el hueso del pubis. Luego decíamos el octavo para la cabeza, sin olvidar de ponerlo, con lo cual teníamos sobre este medio, pues teníamos que dividir aquí esto en 4 partes, y entonces esto lo teníamos para la cabeza, un medio. Decíamos la anchura sin llegar al tercio, más o menos de la altura total, que venía siendo algo menos, y bueno, se podrían seguir buscando ahí proporciones, pero ya lo vamos a dejar aquí, para oscurecer más por aquí, etc. Dejamos aquí entonces con las proporciones básicas, que por supuesto son muy discutibles.